vine acá a estar con ustedes y a presentar este libro, así que gracias. Mi artículo justamente en el libro. Yo trabajé con dos personas que para mí fueron maestros y amigos. Uno fue Ernesto Laclau y el otro fue Juan Carlos Escanone, a quien quiero hacer especial mención porque hace apenas unos días falleció y era un admirador de Método Ferré. Y encontré una relación cuando me invitaron a colaborar en este libro, que luego aparece por una prestigiosa editorial y creo que va a tener mucho éxito. Pensé, bueno, ¿y de qué voy a hablar, no? ¿Qué puedo aportar yo? Porque Método Ferré es una persona de la que han escrito muchos, entonces es un desafío siempre aportar algo nuevo, o por lo menos que sea interesante para un lector. Y lo mejor en esos casos es como el tango, bailarlo en cuatro baldosas. Entonces me limité a hablar de lo que sé, que eran estos dos autores, Escanone, Laclau, y ponerlos en diálogo en un papel con Método Ferré, porque esos tres autores ahora están siendo leídos en el mundo. Tenemos un refrán que dice: la marea levanta todos los barcos. Y este Bergoglio, que ya estaba jubilándose y no sabía ni dónde iba a ir, de golpe deviene papa en Roma, Francisco, y esa marea levantó todos los barcos, incluso a esta profesora que está hablando, que nunca pensó cuando tenía 17 años y se puso a estudiar teología, que iba a estar hablando en el Vaticano, ¿no? Pero levantó gente importante, que para nosotros eran muy conocidos, pero que en el mundo no eran conocidos. Nadie conocía a Juan Carlos Escanone, y viajaba por el mundo y la gente lo presentaba como el profesor del Papa. Y él decía, solo le enseñé griego. Pero bueno, llegó un momento que dejó de explicarlo, porque la cosa funcionaba igual, ¿no? Y lo mismo ocurrió con Método Ferré. Yo estuve hace apenas horas, 3 días, con Massimo Borghese, que es un filósofo italiano, que escribió un libro sobre el Papa, como tantos otros, pero con una originalidad. El libro es la biografía intelectual del Papa Francisco, es decir, cómo entender este Papa. Mi libro se llama Para leer a Francisco. Yo me encargué de explicar el populismo, el peronismo, la teología de la liberación, la teología del pueblo, y esa fue mi originalidad. Pero la de Massimo Borghese fue leer los autores que había leído el Papa. Y esto no es fácil. Para nosotros, leer los autores europeos no es tan difícil. Primero porque tenemos las obras traducidas al español. Por malas que sean las traducciones, siempre algo vamos a entender. Pero además, porque hemos sido formados en bibliotecas europeas. Entonces todos leímos autores europeos en la literatura, en la filosofía, en la política. Entonces de pronto leer un libro de Rahner o leer un libro o leer una encíclica de los papas anteriores no era complicado. Pero cuando aparece un papa argentino, los europeos y los norteamericanos no fueron al colegio y leyeron Platero y yo. Entonces, de pronto, aparece un papa que no tuvo la pretensión de ser europeo, sino que habló en términos y conceptos forjados en Latinoamérica, y no le preocupó que le señalaran la falta, porque esa es su posición política soberana. Empezó a hablar en términos que nadie entendía. Tampoco se esforzaron demasiado en tratar de ver de dónde venían esos conceptos, y rápidamente lo acusaron, en algunos casos, de populista, en otros de marxista, que los que conocen el peronismo sabrán que produce hilaridad pensar que Bergoglio podría ser marxista, ¿verdad? Pero este hombre, Massimo Borghese, se puso a leer en una lengua extraña autores latinoamericanos, entre ellos a Método Ferré. Y la verdad que es increíble, cuando yo leí la obra, su libro creo que ya está en español, pero yo lo leí para comentarlo antes de que se publicara en italiano, y a mí me asombró cómo pudo captar
el espíritu de estos autores latinoamericanos, de Amelia Podetti, de Métole Ferré, de Kusch, de los jesuitas, por supuesto, que son desconocidos en el campo de la política. Y eso hace que hoy, y les cuento a ustedes que son uruguayos y muchos de los que están acá, quizás todos amigos personales de Métole Ferré, el hijo, que hoy Europa está leyendo a Métole Ferré, como pueden, con textos, artículos, comentarios, así como están leyendo a Scanone, así como están leyendo a Laclau. Es decir, este Papa, con su crítica al sistema, una crítica que no entienden de qué lado viene, si viene de la derecha, si viene de la izquierda, si es un nazi, si es un fascista, si es un peronista. Si supieran las cosas que me preguntan cuando doy las conferencias, todo lo que digo no importa. Siempre la pregunta es, ¿el Papa es peronista? Y la segunda, ¿el peronismo es fascismo? Bueno, y uno dice, parece un juego de niños, ¿verdad? Porque para los que hicimos el esfuerzo de estudiar la filosofía y la teología alemana, la teoría política francesa, el psicoanálisis, y que todo nuestro discurso se resuma a una pregunta que es casi acusatoria y descontextuada, realmente hay que tener mucha fuerza de voluntad para volver una y otra vez a esos escenarios, a reivindicar un pensamiento que ni siquiera es nuestro por una cuestión generacional, pero que confiamos en que es lo válido, porque la gente que hoy son nuestros contemporáneos y en los que creemos en sus ideas y en sus ejemplos, han tomado ideas de estos autores. Y solamente por esa confianza es que creemos que estos autores han aportado algo. Entonces nos duele que desde el desconocimiento descalifiquen. Imagínense lo que debe sentir este hombre que hoy es Papa, ¿no? Y Métole Ferré sorprende a Europa, como sorprende también los otros dos autores y muchos de los nuestros, porque no encuentran el academicismo. ¿Por qué estudió? ¿De qué se recibió? ¿No? Esta cosa técnica, ¿cómo puede ser, dicen en Estados Unidos, que un intelectual esté en la villa, esté en la calle, esté en los sindicatos, esté en los movimientos sociales? Eso no es bien visto. Si uno es intelectual, está en la academia. Y si no, es político y está en la calle. Pero esta combinación de ir y venir, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, es mal vista en Europa. Sin embargo, eso es el brillo de los intelectuales latinoamericanos, porque en una mesa de café pueden ir y venir de la teoría a la práctica, en varios idiomas y en varias disciplinas. Y eso es un ejercicio duro, porque no es fácil para todos nosotros estar en la academia, produciendo papers, estar peleando la política en la calle, dar entrevistas, pelear con la prensa, recibir críticas, incluso de la gente que defendemos, y además de eso, poder brillar en el mundo, como son estos intelectuales. Para nosotros quizás es lo normal, porque todo intelectual que se ha despegado de la media en Latinoamérica, de alguna manera estuvo involucrado políticamente. Pero esto no es así en Europa. Y eso es un esfuerzo enorme de nuestros intelectuales, que además han estudiado, muchos de ellos, en condiciones que no eran las óptimas. Entonces, ver que hoy el mundo está tratando de entender a Métole Ferré, a Laclau, a Scanone, a Amelia Podetti, a Kusch, para entender lo que está diciendo un Papa, no por Papa, sino por la legitimidad política que tiene su palabra, en su carácter representativo de millones, también nos obliga a nosotros a poner una buena voluntad, a leer a nuestros propios autores y no ser tan duros con ellos y tratar de entender y contextualizarlos al momento de la lectura. Y justamente estos tres autores que yo puse en relación hablan de algo que hoy el Papa sintetiza con una palabra, que es la unidad en la diferencia. Habrán escuchado que el Papa habla de la unidad en la diferencia. ¿Y qué es esto de la unidad en la diferencia? Bueno, un poco resume de manera metafórica toda la presentación que acaba de hacer el colega. ¿Dónde lo pongo? ¿Esto es de izquierda, de derecha? ¿Es liberal, es marxista? Bueno, eso es Latinoamérica, esta capacidad de buscar una unidad en la diferencia
sin anular las diferencias. Lo que Mentol Ferré aparece como la conciliación de los opuestos. En Laclau aparece como el antagonismo y en Scanoni aparece como la analéctica. Son tres términos que finalmente hablan de lo mismo. ¿Y qué es esta unidad en la diferencia? Es justamente prevenir los totalitarismos. Porque el totalitarismo no puede convivir con la diferencia, no puede hablar con la diferencia, no puede dialogar con la diferencia. Tiene que eliminarla, tiene que aniquilarla, tiene que suprimirla y superarla. La síntesis europea, hegeliana, es una síntesis que anula las diferencias, absorbe en un tercer momento esas diferencias. Pero Latinoamérica se empecinó en que no va a disolver esas diferencias, que va a sentarse y va a dialogar socialmente con esas diferencias. Lo que en términos políticos es, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo. Es sentarse con el capitalista y tratar de encontrar acuerdos sociales. Tratar de encontrar un pacto, un acuerdo, por un momento. Nosotros estamos viendo hoy en Argentina asumir una fórmula Fernández-Fernández de dos personas que tuvieron años peleados. Pero cuando Argentina va al abismo, todos se juntaron, trabajadores, sindicatos, movimientos sociales y distintos sectores del peronismo y empresarios para sacar a un gobierno que evidentemente estaba llevando a estrellar un país. ¿Eso significa que esa unidad es absoluta? No. Mañana, cuando apaguen la luz y termine la fiesta, van a empezar nuevamente las diferencias internas. Y eso es con lo que convivimos todo el tiempo en Latinoamérica. No buscamos que el otro esté convencido de lo mío o convencerlo de mi idea, sino entender esta diferencia y pactar, dialogar socialmente por un momento y que el Estado reconozca ese diálogo con fuerza de ley. Eso es finalmente lo que nosotros llamamos diálogo social, esta capacidad de conciliar opuestos, que no es eterna, porque el tema de la unidad es el tema de la política. La política es la búsqueda de la unidad. Para algunos, la unidad estaba y alguien vino y la rompió. El Arjé. Había un pueblo feliz, me dijo una vez un militar, que fue el encargado de decomisar la casa de Perón cuando es derrocado el 55, y me dice, usted no entiende, doctora, acá éramos un pueblo feliz. Los ricos eran ricos, los pobres eran pobres, y todos vivíamos felices. Hasta que vino la EVA y le puso en la cabeza a los pobres la idea de que éramos todos iguales. Es muy interesante esto, ¿no? La idea de que había una unidad de un pueblo, había un pueblo unido y alguien vino e introdujo una división. Y hay que volver a encontrar esa unidad. Bueno, eso es una visión de la política para algunos, ¿no? Y hay que volver a componer esa unidad perdida. Para otros la unidad es una búsqueda permanente y es momentánea. Y eso es la política, es la unidad por un momento de los opuestos. Es la palabra pública, buscando un diálogo social que no espera convencer al otro, que no espera, como en el marxismo, tomar los medios de producción, sino lograr un acuerdo con la parte patronal. Y esto aparece en Mentol Ferré vinculado a lo católico, y eso llama mucho la atención. Y de ahí que él lo nombra como teólogo, ¿no? El teólogo. Y esto es justamente la fórmula, lo que llamamos los teólogos, la fórmula, el símbolo lo llamamos, el símbolo niceno-constantinopolitano. ¿Qué es el símbolo niceno-constantinopolitano? Es cómo lograr, en términos políticos, en este imperio que se había convertido en Roma, una unidad que no anulara las diferencias. Y entonces ahí Constantino encierra a todos estos que estaban peleando, populistas de la época, con llave, con clave, y le dice, bueno, hasta que no salgan de acá
con una fórmula que justifique que puede haber una unidad en la diferencia, que es este imperio, no salen. Esa es la explicación no dogmática, ¿no? Y esto es un símbolo. ¿Por qué se llama símbolo? Por símbolon. Símbolon significa la unidad de lo diferente. Una sola naturaleza con tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que se diferencian entre sí en la pura relación. O sea, no hay un padre si no hay un hijo. Yo soy madre porque hay dos hijos, pero si no tuviera hijos no sería madre. Mi identidad la da la relación con estas dos personas que además me reconocen como madre, porque la relación es una relación de reconocimiento. Entonces, estas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pueden ser diferentes y en esa relación aparece la unidad, ¿no? Por eso se llama símbolo, porque une lo diferente. Y eso es la política, es el espacio de lo simbólico, la unión en la diferencia, la conciliación de los opuestos. Vamos a ver por qué se llega a eso. Lo contrario de la política, Hannah Arendt decía que cuando hay palabra pública hay política. Cuando se suspende la palabra, empieza la violencia. Hay política cuando no hay violencia. Cuando hay palabra hay política, cuando no hay guerra. Entonces, esta unidad, que es la política, si yo quisiera impedirla, lo que tengo que hacer es multiplicar infinitamente las diferencias, que es lo diabólico, es lo contrario de lo simbólico. Cuando yo quiero impedir la política, tengo que multiplicar infinitamente las diferencias, tengo que multiplicar infinitamente los descontentos, las demandas, los reclamos. Entonces, ahí desaparece la política y empieza el totalitarismo. A esto Laclau lo llamaba antagonismo. Él decía, en el campo lógico no puede haber al mismo tiempo dos cosas contrarias. Yo no puedo decir al mismo tiempo esto es un anteojo y esto no es un anteojo. Eso es una contradicción. O sea, la lógica no se admite dos identidades contrapuestas. En el campo físico, decía, si yo tengo un camión y un autito Fiat y chocan, la oposición física, aunque el choque sea terrible, luego del choque yo sigo identificando el Fiat y el camión. No pierde la identidad la oposición. ¿Ves? En el campo social el antagonismo es otra cosa. El antagonismo son dos partes de un pueblo que están luchando por adjudicarse la identidad de pueblo. ¿Quién es el pueblo en Latinoamérica? ¿El blanco o el negro o el mestizo? ¿Quién tiene la verdad? ¿La inteligencia del partido en sentido marxista o ese balbucear popular del peronismo, por ejemplo? Es una lucha de identidades. Y lo político aparece cuando esas dos partes pueden estar como opuestos reclamando esa identidad sin anularse. Eso se llama antagonismo, es la lucha por la identidad. ¿Cuál de estas dos partes se va a adjudicar la identidad del pueblo? Y Escanone decía que justamente el pueblo es el que está, es la analéctica, decía él, el que está. El pueblo no se lo puede definir, decía Escanone, no hay una definición. Yo digo, ¿qué es el pueblo? ¿Qué es el peronismo? Hay tantas definiciones de peronismo como argentinos y ahora pensadores en el mundo. ¿Qué es el populismo? Tantas definiciones de populismo como gente ahí pensando el populismo. ¿Y qué es el pueblo? Bueno, esa definición del es, Latinoamérica la rechaza. Porque en la pregunta por el ser estoy
definiendo al otro, lo estoy condenando, lo estoy determinando. Cuando yo digo qué es el pueblo, estoy nombrándole una identidad. Entonces, Escanone, la posición es, el pueblo es lo que está en ese momento. La pregunta no es qué es el pueblo, decía él, sino dónde está el pueblo. Porque qué es el pueblo es hablar de una categoría. Pero ¿dónde está el pueblo? Y el pueblo está en el que está reclamando. Hoy pueden ser los pobres, desempleados, pueden ser los trabajadores empleados pero en condiciones de explotación, pueden ser los migrantes, pueden ser los homosexuales, pueden ser grupos religiosos. Es el que en ese momento está confrontando y luchando una identidad. ¿Y qué hacemos con ese que está ahí? Que no quiere disfrazarse de blanco, que no quiere teñirse de rubia para ser aceptada, que no quiere tener títulos de doctorado, de postdoctorado, de postmortem, porque cree que con todos esos méritos va a lograr ser aceptado. No va a ser aceptado igual. Entonces, el pueblo es el que está ahí y defiende esa posición. O sea, no está buscando la síntesis. No es el que quiere ser el empresario, el que quiere estar del otro lado. Es el que está ahí dialogando y viendo qué consigue. Esto es muy difícil de entender afuera, porque es una posición rara. Uno diría, bueno, ¿y qué? ¿No hay un partido político ahí? No, hay un pueblo, ¿no? Y esto me llamó la atención cuando comencé a leer a Métol Ferré, que todo el mundo nombraba y no sabíamos qué era, pero éramos estudiantes, y cómo puede haber esta conciliación de los opuestos. Y él decía, bueno, eso mismo es el catolicismo. O sea, la iglesia es eso, ¿no? La catolicidad, el primer cisma, el primer enfrentamiento de la iglesia justamente es entre Pablo y el resto de los apóstoles, ¿no? Esta iglesia va a ser para todos, y no importa si estar circuncidados o no, si van a comer ciertos alimentos o no, acá entran todos, acá vienen todos son perdonados, pueden ir si van a volver varias veces. Entonces, esta cosa del catolicismo está muy mezclada con las políticas populares latinoamericanas, donde todos pueden estar adentro. Porque es incomprensible para un europeo que un partido pueda estar formado por gente que viene de la izquierda, de la derecha, de los sectores medios, de la universidad, de los sindicatos. Bueno, es justamente porque la manifestación, el pueblo aparece como unidad, el pueblo aparece como unidad en esa disputa, en esa palabra por buscar un acuerdo. Es el diálogo social, ¿no? Siempre está buscando un acuerdo. Y en ese buscar un acuerdo aparece la idea de la patria grande. Cuando el Papa empieza a hablar de la patria grande, ahí es donde la primera referencia en Europa y en Estados Unidos es Métol Ferré. Todos los autores más relevantes hoy del Papa Francisco, cuando hablan del concepto de patria grande, la primera referencia es el Métol Ferré. Y esta idea de la patria grande sigue la misma lógica, porque es una unidad en la diferencia. No se está pensando anular las particularidades de cada uno de los pueblos, sino cómo buscar un diálogo, un acuerdo. Y hoy pasa a tener una relevancia, y ya hacia el futuro, con el concepto de geopolítica. Hoy el concepto de geopolítica es clave. Los teólogos deberíamos estar hablando, según algunos, de pecado, ¿no? De pecado, de arrepentimiento. Y cuando los teólogos hablamos de política, es medio cuestionado eso, pero justamente el concepto de geopolítica pasa a ser una tarea pastoral hoy. ¿Por qué? Porque el Papa saca una encíclica donde dice que el primer desafío es hacerse cargo de una crisis ecológica, de una crisis que es ambiental y social, y que eso le compete al católico, porque eso es hacer teología, porque hacer teología es hablar de Dios y de la obra de Dios, y la obra de Dios es el hombre y el mundo, y si esa obra de Dios está amenazada con desaparecer, el primer desafío del cristiano es ocuparse de esa obra. Y acá viene todo un problema,
Porque ¿cuál es la mediación para hacer filosofía que utilizó Europa durante siglos? La filosofía. Y después viene Latinoamérica en el siglo XX y empieza a hablar de teología con otra mediación, que es la sociología, el famoso método latinoamericano del ver, juzgar y obrar. Vamos a hacer teología a través del dato. Primero vamos a ver el clamor de la tierra y del hermano, luego vamos a juzgar, a discernir, dice el Papa, a través de los principios de fe, y por último vamos a hacer algo. El Papa lo hizo. El sínodo de la Amazonia es la parte es el tercer paso del método latinoamericano. Él planta el problema, discierne, el problema es el clamor de la tierra y del hombre, está en peligro la vida. Vamos a discernir evangélicamente si nos compete o no, sí, somos co-creadores con Dios, somos responsables de la creación, vamos a hacer algo. Y hace el sínodo de la Amazonia. Es impensable para un europeo que las soluciones del mundo estén en los pueblos latinoamericanos, en una patria grande, en la idea de una patria grande. Y también era impensable para Latinoamérica que algún día Europa llevara a gente que no viene de la universidad, que incluso está aislada del mundo simbólico de la cultura occidental, y lo llevan a Roma a ver cómo salimos de este lío que es la amenaza del ambiente. Y acá viene la mediación que va a utilizar la teología en el Río de la Plata, que es Argentina, inventó el Ferré, porque él se hace cargo de esto. Europa usaba la filosofía, Latinoamérica usaba la sociología, ¿y qué va a utilizar el Río de la Plata? La cultura popular. Eso es terrible. Para gente que hace años que viene estudiando toda esa cosa complicada que es la escolástica y la teología y la filosofía alemana y la teoría política francesa. No, la mediación es la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Una cultura que usa un lenguaje que no es el de la palabra, sino el del arte, el de la estética, que se expresa en otras liturgias, que se expresa en marchas, en murgas, en grafitis, en rap, en sus obras de teatro, en su literatura, en el tango, en sus religiones, en sus modos de practicar sus creencias. Esa va a ser la mediación que va a utilizar lo que se va a conocer como teología de la cultura, hoy teología de la cultura y teología del pueblo, un nombre que por supuesto no tenía en esa época, pero es interesante esta diferencia. Y esta es la gran diferencia que hace a un papa hoy en Roma, que para entenderla el mundo tiene que ir a autores como Métol Ferré, que definió el populismo no como fascismo, sino como algo nacional popular, ¿no? Como algo que en estas tierras tenía otro nombre, otro significado, y que hoy Michel Lowy ha dicho que llamar a los populismos de derecha es una forma edulcorada de ocultar a los fascismos. Dice que el nombre de eso que llaman populismo de derechas debería llamarse fascismo, y que los populismos en Latinoamérica significan otra cosa, y recomienda ir a leer a Métol Ferré. Entonces estamos en presencia de un libro que es un honor a un autor que hoy va a empezar a tener un peso internacional significativo. Por supuesto que va a haber muchas interpretaciones, y que los amigos que lo conocieron no van a estar de acuerdo con las interpretaciones que se van a hacer de su obra, pero eso es inevitable, cada uno lo va a entender desde su propio contexto. Pero realmente a mí por lo menos no deja de asombrarme llegar a países donde hasta el Papa Francisco, cuando llegaba un latinoamericano a Europa, no podía hablar de Kant y de Hegel, solo podía hablar de indígenas, de mujeres maltratadas, de religiones autóctonas, porque para hablar de Kant y de Hegel estaban ellos. Nos llevaban como Bartolomé de las Casas de muestra, ¿no? Y resulta que ahora nos llevan para que expliquemos estos autores.
Entonces es un orgullo y se los quería contar porque uno de los autores principales es un compatriota de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilce. Muchas gracias, Gabriel. Fueron dos presentaciones magníficas. Ustedes se habrán dado cuenta por qué justamente me limité a presentarlos sin hacer mayor uso de la palabra. Y bueno, creo que también muchos puntos de contacto entre las dos presentaciones. Pensar lo nacional en Metol, que es pensar lo concreto. Pensar la praxis en Metol, que es el vínculo entre teoría y práctica, y que es lo que justamente destacaba Emilce de los intelectuales latinoamericanos. Creo que entre la praxis de los intelectuales latinoamericanos y el nacionalismo como lo concreto, podemos encontrar ahí un punto de diálogo entre las dos presentaciones. Me animo a presentar ahora, improvisar como conclusión. Muchas gracias a todos por acompañarnos, una buena lectura. Bueno, buenas noches.